Hola, buenos días. Gracias por venir a la cuarta Feria Apícola de Melissa. Este año hemos traído ponentes internacionales como Ernesto, Jeff Petis, que está ahí también, Alice Pinto, Amelia, etc. Y se está convirtiendo Melissa en un referente a nivel nacional, si no lo es ya. Me ha pasado Ernesto una sorbío que la voy a leer tal cual porque no quiero perderme nada. Y dice: el doctor Ernesto Guzmán Obuas, profesor y director del Centro de Investigaciones en Abejas Melíferas de la Universidad de Well, en Ontario, Canadá. Desde muy joven se interesó en el estudio de las abejas melíferas y mantuvo varias colmenas mientras estudiaba en la Universidad Nacional de México, donde obtuvo el título de médico veterinario. Posteriormente obtuvo los grados en maestría en ciencias y doctorado en entomología de la Universidad de California en los Estados Unidos. Ernesto ha trabajado en diversas instituciones de México, Estados Unidos y Canadá y se ha enfocado al estudio de la genética, comportamiento y enfermedades parasitarias de las abejas. El doctor Guzmán Novoa es autor o coautor de más de 140 publicaciones arbitradas y más de 450 en total. También ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales y es actualmente el presidente de la Asociación Canadiense de Profesionales Especialistas en Abejas. Como veis, mejor presentación que esta, imposible. Y va a dar dos charlas, una sobre tratamientos alternativos en Varroa, otra sobre selección, y espero que disfrutéis de él y toméis muchos apuntes. Ernesto. Gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la presentación. Gracias a Melissa, los organizadores, en particular a Paco, a Rafa, por esta invitación. Me habían invitado a venir el año pasado, no pudimos. Como él ya explicó o me presentó, yo soy originalmente de México, pero tenemos 20 años trabajando en Canadá y de ahí venimos en este viaje. Es un placer estar aquí. Veo que la gente dice, qué frío el invierno, pero pues, cuando salimos nosotros de Canadá estábamos a 9 grados bajo cero. Y ayer que hablamos con nuestras hijas que dicen que la temperatura está horrible. Aquí hay sol, se disfruta con todo el invierno. Entonces, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. La charla primera que voy a dar, que es de bases de la crianza selectiva de las abejas, está enfocada para aquellos apicultores que crían reinas o que quieren criar reinas. Entonces, son bases que les sirven a aquellos que críen reinas o quieran crear abejas reinas para mejorar la calidad de su producto. Y está basado en muchos años de experiencia, tanto en México como en Canadá. Pero vamos a empezar con estos términos que se usan indistintamente como sinónimos: mejoramiento genético y selección. Mucha gente dice, voy a hacer selección, voy a hacer mejoramiento genético. Y los usan como sinónimos, como si significaran lo mismo, pero no significan lo mismo. El mejoramiento genético es una meta, es una aspiración, es un objetivo. Es decir, aumentar la expresión de caracteres deseables y disminuir la expresión de caracteres indeseables en una población de abejas. Por ejemplo, usted quiere aumentar la producción de miel, ese es un carácter deseable. Usted quiere disminuir el comportamiento defensivo de las abejas, ese es un carácter indeseable. Entonces, es una aspiración, a eso quiero llegar. Eso significa mejoramiento genético. Mientras que selección implica una acción. El mejoramiento genético, esa meta a la que quiero llegar,
se logra mediante técnicas de crianza selectiva. Son las actividades específicas que yo hago para lograr el mejoramiento genético. Entonces, hablando de crianza selectiva, que son las acciones para lograr el mejoramiento genético, la podemos definir como el apareamiento de individuos seleccionados. ¿Qué individuos seleccionados? Pues las reinas, los zánganos, para producir descendencia que tenga características deseables. ¿Qué descendencia? Pues las obreras de una colonia que van a tener las características que yo quiero que tengan: resistencia a enfermedad, baja enjambrazón, control de parásitos, etcétera. Entonces, la selección y la cría de reinas son dos cosas muy diferentes, pero son complementarias. Usted puede ser un gran criador de reinas, es decir, un multiplicador de material. Entonces, va a multiplicar muchas reinas, pero eso no quiere decir que esté produciendo calidad genética. Entonces, para lograr ese mejoramiento genético mediante técnicas de crianza selectiva, usted tiene que aplicar esas técnicas de crianza selectiva antes de reproducir las reinas. ¿Cuáles son los objetivos de la crianza selectiva? Que son las acciones que va a tomar. Estos dependen de las características que se quieran fijar en la población de abeja. Por ejemplo, la producción de miel, la docilidad, resistencia a enfermedades, alta colección de polen, baja tendencia a enjambrar, características de una raza en particular, color. En fin, los objetivos de un programa de mejoramiento genético mediante crianza selectiva son muy particulares. Es un traje a la medida de cada empresa, de cada productor. Porque todo el mundo quisiéramos tener una lista como de 10, 15, 20 características deseables, pero en la realidad no es posible. Entre más características le agregue usted a su programa, va a necesitar muchas más colmenas para poder hacer selección. Entonces, tiene usted que priorizar y decir qué característica es más importante para mí en primer lugar, cuál es la de segundo lugar, cuál es la de tercer lugar, y en ese orden quedarse con 2 o 3 características, y ese es su traje a la medida. Entonces habrá apicultores que digan, para mí lo importante es la producción de miel y se acabó. Y habrá otro que diga, no, yo lo que quiero es fijar las características de la raza ibérica de las abejas. Ok, también ese es su traje a la medida. Y otro querrá seleccionar abejas para que sean más resistentes a varroa. ¿Está bien? Ese es su traje a la medida. Entonces, cada programa de mejoramiento genético mediante crianza selectiva es un traje a la medida de quien lo diseña y para los fines para los que los diseña. Ahora, para lograr ese mejoramiento genético mediante crianza selectiva hay 2 pasos fundamentales que son la selección y el control de apareamientos. La selección consiste en escoger a los progenitores, es decir, a las reinas y a los zánganos que van a producir las colonias de la siguiente generación. Y esto se hace mediante evaluaciones de desempeño. Tenemos que hacer pruebas, tenemos que hacer mediciones, tenemos que tomar registros para poder seleccionar lo mejor que tenemos y de ahí criar reinas y de ahí criar zánganos. Y el segundo paso fundamental y en secuencia de la crianza selectiva son los apareamientos controlados. Decidir qué hembras se aparean con qué machos, lo cual requiere de métodos de control y lo cual es complicado en la apicultura porque ustedes saben que las reinas se aparean con los machos en el aire. Empezando con el primer paso, que es la selección. Esta consiste en escoger a los mejores progenitores y para ello hay que evaluar las colonias. ¿En qué las vamos a evaluar? Bueno, en las características que queremos mejorar. Decíamos que necesitábamos un traje a la medida.
Y si ya decidimos en primer lugar qué características deseamos mejorar, pues esas características las vamos a medir en las colonias. Y para ello necesitamos pruebas, y estas pruebas deben de medir más los efectos genéticos que los ambientales. Todas las características son afectadas por efectos genéticos y por efectos ambientales. Todas las características de interés económico para el apicultor. Por ejemplo, producción de miel. Producción de miel es afectada tanto por el medio ambiente como por los genes de las abejas, pero es más afectada por el medio ambiente que por los genes de las abejas. Tiene una heredabilidad de 0.25. ¿Qué quiere decir? 25% de la característica producción de miel se debe a la calidad genética de las abejas, para ponérselos en una forma simplificada, y el otro 75% se debe a efectos ambientales o a interacciones entre efectos ambientales y los genes de las abejas. Por ejemplo, usted quiere producir miel, yo le diría, quiero hacer mejoramiento genético. Yo le haría esta pregunta: ¿es usted un buen apicultor? ¿Maneja bien usted a sus abejas? El manejo es medio ambiente, la floración es medio ambiente. Entonces, si usted no es buen apicultor, no maneja bien a sus abejas, olvídese de ese sueño para más adelante. Primero atienda bien a sus abejas, manéjelas bien, y luego ya puede pensar en mejoramiento genético. ¿Por qué? Porque para producir miel hay más efectos ambientales que efectos genéticos. Entonces, es más importante que usted tenga poblaciones fuertes al inicio de la floración, y ese es el trabajo de manejo, que si tiene poblaciones débiles y tiene una reina de excelentes características genéticas. Entonces, hay que considerar que las pruebas o las mediciones que vamos a hacer en las colonias tiendan a medir más los efectos genéticos que los efectos ambientales, y ahorita vamos a ver cómo en una forma práctica puede hacerse. Estas evaluaciones, todas las mediciones que hagamos en las colonias para seleccionar a las reinas, de donde vamos a crear más reinas, de donde vamos a crear más zánganos, pues deben de hacerse en la medida de lo posible en similares condiciones ambientales, en la medida de lo posible con un manejo uniforme, porque, yo voy a un apiario y alimento unas colonias, pero no alimento otras, o alimento unos apiarios, pero no alimento otros. Eso no es un manejo uniforme. Entonces, le estoy dando más ventajas a las colonias que alimento en contra de las que no alimento. Entonces, en la medida de lo posible, hacer mediciones repetidas, es decir, medir esa característica que me interesa mejorar más de una vez y hacer un promedio de esas mediciones. Y para ello se requieren registros, un papelito, una forma de anotar, de llevar los registros. No hay que confiar en la memoria falla. Entonces es importante. Muchos apicultores en todas partes no nos gusta anotar porque estamos ocupados en el apiario, hay que mover cajas, hay que jalar, y a qué horas agarro una hoja para anotar. Pero desgraciadamente, si se quiere hacer mejoramiento genético y si se quiere lograr, pues hay que llevar registros, hay que llevar anotaciones. Ejemplos prácticos de cómo medir características en el campo. Por ejemplo, producción de miel. ¿Cómo podríamos medir producción de miel? Pues la forma más simple es contando el número de alzas, pero hay que registrarlo. Entonces, por ejemplo, esta colmena tiene 2 cámaras de cría y 1, 2, 3, 4, 5, 7 alzas, ¿ok? Siempre y cuando estén llenas de miel, ¿verdad? Pueden estar vacías la mitad. Entonces, es lo más simple. Alguna vez conocí un criador de reinas que
no le gustaba llevar registros, no quería llevar una hoja al apiario y anotar. Entonces lo que hacía, llevaba un marcador de aceite y se ponía al lado de la colmena y a la hora de la cosecha, ok, bajé 5 alzas de esta caja o bajé 3 alzas y anotaba 3 rayitas al lado de la cámara de cría. Y entonces ya después de la cosecha, cuando ya necesitaba seleccionar, regresaba al apiario y veía cuál colmena tenía más rayitas, ¿no? Era una forma práctica. Una forma más precisa de medir la producción de miel es contando el número de panales cosechados, más que el número de alzas, el número de panales cosechados, porque ustedes saben que a veces las alzas no van totalmente llenas, sobre todo los panales, los bastidores de las orillas van más vacíos que los del centro. Entonces, si usted contabiliza exclusivamente el número de panales cosechados, bueno, pues tiene una medición más precisa de la producción de esa colmena y lo puede anotar. O bien puede agarrar su marcador y poner al lado de la cámara de cría 8 panales o 10 o lo que haya sido. Otra forma sería pesando a las colmenas, pero hay que pesarlas 2 veces. Hay una relación entre ganancia de peso y producción de miel. Entonces tendría que pesar a las colmenas con una báscula al inicio de la floración y 15 días después. No al final de la cosecha, porque van a estar muy pesadas. Pero si usted al inicio de la floración pesa y lo hace 2 semanas después, la ganancia de peso en esas 2 semanas le puede indicar cuál va a ser más productiva. Son ejemplos. ¿Alguien quiere medir el patrón de postura de la reina? Bueno, pues hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, una rejilla, como ve usted, usa un bastidor común y corriente y hace una cuadrícula de alambres y cuenta cuántos cuadros están cubiertos con cría operculada, o lo puede hacer por fotografía. La ventaja de las fotografías es que luego se puede usar programas de computadora como el Photoshop y otros para estimar la cantidad precisa de cría que hay en los panales. O lo puede hacer por estimación visual. Ok, hay 3 panales con 50% de su superficie llena de cría, o hay 2 con 80%, etcétera. Comportamiento defensivo, hay varias formas de medirlo. Una de las formas de medirlo es la que llamamos una prueba de bandera, que es un cuadro de cuero, de gamuza. No sé si esa palabra la utilicen aquí, gamuza negra. Las abejas tienden a picar más los colores oscuros, entonces una gamuza negra y la engrapa a una tirita de madera y mediante agita esa bandera sobre la cámara de cría por 1 minuto y después hay que retirarse y contar los aguijones que las abejas dejan. Otra forma es la prueba de apreciación relativa, no tan placentera, en la que se valoran las colmenas de una manera subjetiva en su tendencia a correr de las obreras, a chocar en el velo, a volar y a perseguir. Saca usted un cuadro de cría y las abejas vienen sobre el panal y lo ve, las abejas están dóciles, están casi sin moverse. Los apicultores en México les llaman, están muy nerviosas las abejas, están corriendo. O están caminando tranquilas, o salen volando como moscas, o empiezan a chocarme en el velo, o me pican. Entonces se le da una valoración con números a esa prueba. Voy a ponerles un ejemplo real de cómo se utilizó esta prueba para seleccionar colonias de abejas con mayor docilidad. En México
donde hay abeja africanizada, que es muy defensiva. Otra característica de interés es el comportamiento higiénico de las abejas. Es una característica de interés porque el comportamiento higiénico confiere resistencia a las abejas contra enfermedades de la cría como loque americana, loque europea, cría de yeso, y también confiere cierto grado de resistencia contra varroa. Entonces, una característica interesante a medir para seleccionar abejas que tengan resistencia a enfermedades. Y una forma de hacerlo es que hay que sacrificar una fracción de la cría. Una de las técnicas es usar nitrógeno líquido. Desgraciadamente ahí es costoso, hay que comprar un termo y hay que tener acceso a quien le venda el nitrógeno líquido. Y se usan unos cilindros metálicos que se ponen sobre áreas de la cría y se vacía el nitrógeno líquido en esos cilindros para sacrificar a la cría. Y esa cría sacrificada, lo que se hace, ese panal, se regresa a su colonia original y 24 horas después regresa uno al apiario, saca el mismo panal y determina, cuenta cuántas celdas fueron abiertas y cuántas quedaron cerradas para sacar un porcentaje de limpieza de las abejas. Ahora, si no tiene nitrógeno líquido y usa cera estampada, esto ya es una prueba muy difícil, por ejemplo, en Canadá o Estados Unidos, porque la prueba del congelador casero, que no requiere la inversión de un termo ni de nitrógeno líquido, solo funciona cuando uno tiene panales con cera estampada. Pero casi todos los apicultores en Norteamérica ahorita ya están cambiando a plástico como fundación, entonces obviamente eso no lo puede usted cortar. Pero si trabaja con cera estampada, puede usted llegar al apiario y, como en la primera foto de arriba, usar un cuchillo y cortar un cuadro que contenga cría operculada. Se lleva ese cuadro usted a su casa y lo mete a un congelador casero en una bolsa de plástico. Lo identifica, por supuesto, de qué colmena salió. Y 24 horas después regresa, foto 2. En medio ven ustedes unas tiritas, son palillos montadientes para fijar el cuadro ya con la cría congelada y sacrificada. Y tiene que hacer, por desgracia, una tercera visita al apiario al día siguiente para ver en la tercera foto cómo esas abejas limpiaron toda la cría en este caso, ¿verdad? Entonces así es económica, pero requiere una visita adicional al apiario y requiere que su señora, si es usted hombre, o su esposo, si es usted mujer, no se moleste que meta panales al congelador. Entonces, esa es más fácil de hacer. Se le ha dado mucha difusión a medir el comportamiento higiénico con la prueba de punción, la más fácil de realizar, que es perforar. Usted ven esas hileras que no tienen opérculo, es cuando ya las abejas limpiaron. Entonces va usted con una aguja y perfora varias hileras que tienen cría operculada, regresa el panal a la colmena y 24 horas después regresa a leer qué porcentaje de limpieza hubo. Desgraciadamente no es confiable, no es una prueba confiable. Yo tuve una alumna de maestría que comparó las tres técnicas: congelamiento con nitrógeno líquido, el congelador casero y la prueba de punción, las tres en la misma colmena. Y lo hicimos en más de 100 colmenas. Y el resultado de toda la historia, para no hacerse las largas, es que todas las abejas eran higiénicas si usábamos solo la evaluación de punción.
Usábamos la de congelación en nitrógeno líquido, había variación entre 60 y 90%. Pero si veíamos la de punción, prácticamente todas eran 100% higiénicas. ¿Por qué? Porque cuando usted punciona a una cría que está en el interior de la celda, se liberan jugos, se liberan aromas y eso incita a las abejas a limpiar. Es un estímulo demasiado fuerte que no está midiendo los efectos genéticos, está usted creando un efecto ambiental. Entonces no es confiable. Sí es muy atractivo porque es muy práctica y es muy fácil de hacer, pero no es confiable. Entonces, o el congelador casero o nitrógeno líquido. Otra evaluación que pudiera ser de interés para un criador de reinas que quiere mejorar su material genético podría ser el crecimiento poblacional de varroa. ¿Qué tanto crece la población de la varroa a lo largo del tiempo? Entonces puede usar papeles pegajosos debajo de una malla o pisos cribados. Entonces mide la caída de ácaros durante 3 días en primavera y vuelve a medir la caída de ácaros durante 3 días a principios del verano. Entonces, ¿cuánto crece la población de ácaros entre primavera y verano? Eso es lo que usted está midiendo. Vamos a decir que en primavera cayeron 10 varroas por día en promedio. Y en verano cayeron 100 varroas por día al principio de verano. Entonces, se fue de 10 a 100 varroas. Creció 10 veces la población de varroa, ¿correcto? Otro caso, primavera caen 10 varroas, verano caen 20 varroas. Solo creció una vez la población de varroa, no 10 veces. Va a seleccionar esa colonia. Y decía, se pueden hacer mediciones repetidas. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Guelph en Canadá, ahorita estamos haciendo un programa de crianza selectiva para bajo crecimiento poblacional de varroa. Nosotros, por razones de tener más precisión en los resultados, hacemos 3 mediciones en primavera y 3 mediciones en verano, pero entiendo que eso no es práctico para el apicultor, pero a lo mejor puede hacer al menos una en primavera y una en verano, o 2 en primavera y 2 en verano. Otro problema que teníamos, decíamos, es que hay efectos ambientales. El medio ambiente no es heredable. Los efectos del medio ambiente no son heredables. Solo es heredable la influencia de los genes y solo de cierto tipo de influencias genéticas. Pero no les voy a complicar la historia, porque esta es una plática, un tema que doy en 2 días, pero lo vamos a tratar de resumir en 1 hora aquí, ¿verdad? Les voy a poner esta preguntita aquí, les voy a pedir que voten. ¿Qué colonia seleccionarías? Este es un ejemplo hipotético de producción de miel. Tenemos 3 apiarios, apiario 1, apiario 2 y apiario 3. El promedio de producción de miel del apiario 1 fue 20 kilos. El promedio de producción del apiario 2 fue 40 kilos. Y el promedio de producción del apiario 3 fue 80 kilos. La mejor colonia del apiario 1 produjo 40 kilos, la mejor colonia del apiario 2 produjo 60 y la mejor del 3 produjo 100. Ahora, enfóquense en la última columna. ¿Qué colonia seleccionarían? ¿La que produjo 40 kilos para criar reinas? ¿La que produjo 60 o la que produjo 100? Levanten la mano los que piensan que la colonia a seleccionar es la que produjo 40 kilos. Ok, buen número. Levanten la mano los que piensan que es la de 60 kilos. Ok, levanten la mano los que piensan que es la de 100 kilos. Ok, la democracia funciona. Tienen razón los que dijeron 40 kilos, que fueron la mayoría.
Los demás se abstuvieron, eso es la parte de la democracia que no me gusta, que no voten, ¿verdad? Pero para no equivocarse, pero hay que equivocarse para lograr ciertas cosas. En realidad la mejor colonia para criar reinas es la de 40 kilos. ¿Por qué? Porque esa colonia produjo el doble, el 100% de lo que produjo en promedio ese apiario. La colonia que produjo 100 kilos solo produjo 20 kilos más que el promedio del apiario, es decir, produjo 25% más que el promedio del apiario. ¿Por qué hacemos esto? Seguramente el apiario 3 tenía condiciones ambientales mejores que el apiario 1. Por eso el promedio fue 80 kilos. Más floración muy probablemente, mejor manejo que en el apiario 1. Pero lo importante es comparar la producción de una colonia contra el promedio de su propio apiario, porque todas están en el mismo medio ambiente. Entonces, de esa manera eliminamos en gran medida, no totalmente, los efectos medioambientales al seleccionar características más por los efectos genéticos que por los efectos ambientales. Viene el análisis de datos. Esos análisis de datos para seleccionar, pues consideran los valores promedios de una característica que van a diferir entre apiarios por efectos ambientales, como dijimos. Puede ser que en un apiario haya más floración que en otra o que se haya diferido en el manejo. Y eso dificulta la comparación entre colonias de diferentes apiarios. Por eso es necesario ajustar la varianza ambiental entre apiarios, y un método de hacerlo es comparar las colonias contra el promedio de su apiario, como hicimos en el ejemplo anterior y como les voy a mostrar en un ejemplo aplicado más adelante. Ok, hasta aquí hablamos del primer paso de las técnicas de crianza selectiva, que fue selección. El segundo paso es el control de apareamientos, que es la parte más difícil de lograr mejoramiento genético. ¿Por qué? Pues porque las reinas se aparean en el aire con muchos zánganos. Sabemos que las reinas se aparean con hasta 40 o más zánganos en el transcurso de una semana o 10 días después de emerger. Entonces eso dificulta el mejoramiento genético. ¿Por qué? Lograr mejoramiento genético es más difícil cuando no se tiene control de la paternidad. No sabemos de dónde vinieron esos. Vamos a decir que una reina se apareó en promedio con 10 zánganos, para hacérselas fácil, no 40 zánganos. ¿De dónde vino cada uno de esos 10 zánganos con los que se aparea una reina? No sabemos. Vienen de un vecino que no es muy cuidadoso y que tiene mala calidad genética en sus abejas, vienen de un enjambre silvestre, no sabemos. Pero hay formas de controlar en cierta medida parcial o en cierta medida total los apareamientos. Hay técnicas de control de las que vamos a hablar. Una forma de hacerlo es por aislamiento geográfico, que no es muy simple porque se requiere poner los criaderos de abejas reinas donde se van a meter las celdas reales para que emerjan reinas, salgan a volar y salgan a aparearse en sitios aislados, por ejemplo islas, montañas, desiertos, donde no haya otras poblaciones de abejas cercanas que se apareen con nuestras abejas. Otra técnica pues es la inseminación instrumental, que tiene usted total control de los apareamientos, pero que es complicada, como vamos a ver un poquito más adelante, o por producción masiva de zánganos y saturación de zánganos en un área donde tiene usted control parcial, es decir, usted produce muchísimos zánganos de su material seleccionado
para que asuma que la mayoría de los apareamientos de sus reinas van a ocurrir con esos zánganos que fueron seleccionados y producidos masivamente. Es un control parcial, no total. Nosotros en Canadá trabajamos con abejas Buckfast que desarrolló este señor que está en la fotografía, el hermano Adam de Buckfast Ali en Inglaterra. Él ya falleció, pero él dedicó su vida a crear esta estirpe de abejas. No es una raza, es una estirpe. Mezcló muchas razas de abejas, hizo cruzamientos y su objetivo principal era producir una abeja resistente al ácaro traqueal y que fuera mansa y productiva. Nosotros importamos estas abejas a Canadá cuando apareció el ácaro traqueal y varroa, y son las abejas con las que trabajamos en la Universidad de Guelph. Tenemos 300 colonias de abejas y mantenemos la estirpe Buckfast. Y la forma de mantenerlas después de hacer selección es el control de apareamientos, lo hacemos en islas, en una isla, en la isla Tora. Tenemos la ventaja en Canadá de que estamos en la zona de los grandes lagos, entonces, y son áreas poco pobladas y hay islas dentro de los lagos. Entonces llevamos en el verano exclusivamente, llevamos los núcleos de fecundación y colmenas productoras de zángano a esa isla en el lago Simcoe. Sacudimos abejas, como ven la fotografía de la izquierda, llenamos núcleos babies, como ven en la fotografía de la derecha, núcleos de fecundación. Creamos celdas reales que las llevamos a la isla de reinas Buckfast, llenamos de abejas y ponemos una celda real en los núcleos babies y luego ya emergen las reinas. Y como solo hay zánganos de la estirpe Buckfast en la isla, pues solo se aparean con los zánganos. Pero podría lograrse en lugares de montaña, por ejemplo, en el caso de ustedes, no lo sé si tendrán este tipo de geografía aislada, donde no haya otros apicultores, donde puedan subir sus núcleos de fecundación, lo desconozco, pero ustedes lo dejo a su imaginación. A nosotros nos funciona porque la geografía nos permite hacer eso. Y no siempre la geografía puede permitir hacer eso. Las abejas son muy dóciles. Alguna vez nos tocó de que en el invierno, cuando empezamos a destapar a las colonias porque había pecoreo, encontramos a este niño en medio del apiario, y ni una sola abeja lo picó, pero corrimos a sacarlo de ahí. Son abejas muy, muy dóciles estas Buckfast. Bueno, otra técnica, decíamos, de control de apareamiento, y esa sí es un control total, es la inseminación instrumental. Pero la inseminación instrumental de abejas reinas es una técnica muy especializada que, aunque garantiza el mayor control de apareamientos entre individuos, es costosa y tiene ciertas limitaciones. ¿Qué limitaciones? Bueno, pues tiene que conseguir el equipo, que no es barato, un microscopio estereoscópico especial, el aparato de inseminación instrumental, el tanque de dióxido de carbono para anestesiar a las reinas y sobre todo aprender a cómo hacerlo y cómo hacerlo bien, porque no todos estamos dotados para hacerlo bien. Si a mí, yo quise aprender la técnica y me enseñó el doctor Harry Laidlaw. El doctor Harry Laidlaw fue uno de los desarrolladores de la técnica cuando yo era estudiante de posgrado en California, en los Estados Unidos. Y el señor muy paciente me enseñó y yo ya me sentía un gran inseminador. Regreso, voy a hacer trabajos a México con abeja africana que requerían cruzas entre abejas europeas y africanas para experimentos, y me puse a inseminar y solo me pegó el 30% de las reinas. Entonces llegué a la conclusión: zapatero a tus zapatos, no sirvo para esto.
Entonces llamé a otro colega que era buenísimo en el tema y él me hizo todas las inseminaciones. Y a él sí le pegaron el 80 o 90% de las reinas. Entonces, no es fácil. Y además, en nuestra experiencia, a pesar de que un buen inseminador lo haga, las reinas no duran tanto. Son reemplazadas en 6, 8 meses en comparación con una reina de apareamiento natural. Y es una charla que alguna vez tuve con la mejor inseminadora de reinas del mundo, que es Susan Covey, la técnica Susan Covey. Ella asegura que sus reinas que ella insemina duran más de un año y las poblaciones son muy grandes. Y luego, pues sí, te creo porque tú eres la mejor inseminadora de reinas del mundo, pero no todos lo somos. Y hay que aceptar que no todos vamos a poder tener la eficacia que tú tienes. Entonces, comento todo esto para que no soñemos con cosas que a veces no son aplicables o tan posibles. Y entonces yo no usaría la técnica de inseminación instrumental para producir reinas comerciales. Si la uso es solo para mantener el pie de cría, es decir, mantener las madres, las progenitoras de una estirpe, el material más valioso. Probablemente esta técnica, saturar de zánganos el ambiente, sea la más práctica para cualquier medio ambiente. Es decir, hay estudios que se publicaron por parte de colegas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El doctor Helmich en ese entonces hizo estudios en Guatemala, hizo otros en Sudamérica y logró un 80-90% de control de apareamientos deseables. Nosotros también probamos esta técnica en México usando abejas que tenían un color particular, se llaman abejas cordobesas. Y cuando usted cuenta las obreras que nacen de una reina, cuenta cuántas tienen el color cordobés y cuántas no tienen el color cordobés y puede determinar el porcentaje de apareamientos deseables. Y sí, se puede lograr 80-90%, que es muy alto. Sí se producen muchos zánganos de la estirpe que queremos y saturamos el ambiente de los zánganos que nosotros estamos produciendo. Recomendamos una colonia productora de zánganos, es decir, que tenga bastidores con celdas de zángano por cada 50 espacios de fecundación. Y no quiero hablar núcleos de fecundación porque muchas veces una unidad, una colmena, una caja tiene 3 espacios de fecundación o tres áreas donde meten celdas reales o 2. Entonces, por cada 50 espacios de fecundación, una colonia productora de zánganos, y hay que darles panales con celdas de zánganos y alimentación y refuerzo a las abejas de las colonias. Ahora ya hablamos de los 2 principales pasos para lograr mejoramiento genético a través de crianza selectiva. Paso 1, selección, requiere de mediciones de las características que voy a seleccionar. Paso 2, una técnica de control de apareamientos que puede ser parcial o que puede ser total. Les voy a poner un ejemplo de un programa sencillo de crianza selectiva que publicamos mi ex asesor de doctorado, el doctor Pesci y yo, y que se continuó por muchos años en una empresa apícola colaboradora en México, en una área de abejas africanizadas. Trabajamos con más de 3,000 colmenas en ese lugar y los que tomaban los datos eran los empleados del dueño de la empresa. Porque la idea es desarrollar una técnica que sea sencilla, que sea aplicable en el campo, pero que funcione. Uno puede desarrollar técnicas más sofisticadas que funcionan, pero que ningún criador de reinas va a poder adoptar por lo complejas que son. Esta que les voy a mostrar, pues es una receta práctica que se aplicó para desarrollar estirpes de abejas productivas y manejables.
¿Por qué? Bueno, pues los apicultores en México, teniendo la abeja africanizada, pues dicen, nosotros vivimos de la miel. Queremos como característica número uno en los objetivos de nuestro programa, pues producción de miel. Y en segundo lugar, obviamente reducir el comportamiento defensivo de las abejas. ¿Por qué? Pues la abeja africanizada es más defensiva que la europea. Entonces, los pasos de esa guía, los objetivos eran producción de miel, bajo comportamiento de defensa, y esos pasos incluyen, bueno, primero evaluar las colonias por producción de miel para seleccionarlas, y dos, evaluar las colonias por comportamiento de defensa. En ese orden, primero evalúo por producción de miel, selecciono algunas colonias, las más productivas, y solo a esas que seleccioné las evalúo por comportamiento de defensa, no la totalidad. El primer paso consiste en evaluar el comportamiento productivo de todas las colonias y luego quedarnos con 100 con el porcentaje de producción más alto. Y ustedes observan este número 100 y decir, wow, primero tengo que seleccionar 100, quiere decir que tengo que tener más de 100 colmenas. Y dicen, bueno, pero si yo quiero criar reinas, pero no tengo tantas colmenas. Bueno, ¿para qué son las asociaciones de productores? Pues para que colaboren entre todos, ¿no? Yo tengo 50, yo tengo 100, yo tengo 200, yo tengo 20. Vamos a evaluarlas, a darles un manejo parecido a todos. Nos ponemos de acuerdo, lo cual es a veces difícil, pero sí, con franqueza, sería jugar, decíamos en México, jugar a las canicas. Si voy a trabajar, querer hacer mejoramiento genético y no tengo más de 200, 250 colmenas. Yo pondría ese número como mínimo para intentar lograr mejoramiento genético. Entonces, se evalúan todas las colonias. Vamos a suponer que en una asociación de productores aquí en Zamora se ponen de acuerdo y entre todos tienen 500 colmenas, ¿ok? Evalúan las 500 colmenas por producción de miel y al final del proceso se quedan con las 100 más productivas y descartan las 400 menos productivas. Desde el punto de vista genético, no ambiental, hay que hacer ajustes ambientales. Y solo esas 100 con las que se quedaron van a pasar al paso 2, que es evaluaciones de comportamiento defensivo. Ejemplo real, esto se hizo en México. Los apicultores, decíamos, trabajamos con 3,000 colmenas, ahí se hizo la selección, pero los que tomaban los datos eran los trabajadores de la empresa. Y así lo ponían. Por ejemplo, es una colmena de las que trabajamos en la selección. El apiario se llamaba Terrero, ese nombre le dieron los muchachos. Y pusieron un número ahí, 18. Llegaban al apiario y marcaban con un marcador de aceite todas las colmenas. Vamos a decir que habían 20 colmenas en un lugar, marcaban del 1 al 20 todas. Y luego en una hoja tomaban los datos, y esta es una hoja real, una hoja de registro. Si usted ve arriba a la derecha, es del año 2002. Estamos hablando que estos son datos de hace 21 años, 22, 18 de noviembre. Si ven las columnas, número de colmena que correspondía al número de la caja en el apiario. Colmena 1 le cosecharon en la primer cosecha 18 panales. Y en la cosecha 2 hicieron 2 cortes, le cosecharon 14, entonces sumaron 18 más 14, total 32 panales cosechados. Y luego 26 y luego 34 y bla, bla, bla. Aquí nosotros hicimos unas anotaciones que no hicieron los muchachos y es el genotipo de la abeja que por otros fines de estudio que estábamos haciendo, pero ellos no tendrían por qué haberlo hecho. Y luego esos números, con los números de total de panales cosechados, pues se tiene que hacer un ajuste por efectos ambientales. Y para hacer un ajuste por efectos ambientales, primero hay que obtener el promedio de
en este caso de producción del apiario, y comparar las colonias más productivas contra el promedio del apiario, que es lo que nos va a dar una diferencia. Y ahorita les voy a poner un ejemplo matemático más práctico. Entonces se comparan las colonias más productivas contra el promedio que calculamos para el apiario y va a haber una diferencia. A esa diferencia le llamamos diferencia de selección. Y esa diferencia de selección hay que transformarlas a unidades de escala. No voy a entrar en cuestiones estadísticas como valores Z, pero sí pueden hacer un cálculo de obtener porcentajes de diferencia. Le llamamos porcentajes diferenciales de selección. Ahorita van a entenderlo más en el siguiente ejemplo hipotético matemático. ¿Ok? Vean este ejemplo. Tenemos un apiario de 10 colonias. Están numeradas del 1 al 10 del lado izquierdo, ¿verdad? La colonia 1 produjo 20 panales y si ven repetido 23.5 es porque es el promedio del apiario. Todas las colonias se comparan contra el promedio del apiario, por eso repetimos 23.5. ¿Cómo obtuvimos el promedio del apiario? Pues si yo sumo los panales que van desde el 20 hasta el 9 en la columna 1, pues me dan 235 panales que saqué de ese apiario. Divido 235 entre 10, obviamente me da 23.5 panales como promedio de ese apiario. La colonia 1 produjo 3.5 panales menos que el promedio del apiario. No me interesa para fines de selección. Pero las colonias, por ejemplo la 4, produjo 26 panales, es 112% más producción de miel. ¿Cómo obtengo el porcentaje diferencial? Bueno, pues divido la diferencia, por ejemplo en el primer caso que es menos 3.5, lo divido entre 23.5 que es el promedio del apiario, lo multiplico por 100 y resulta que la primera colonia me dio 14.9% menos miel que el promedio del apiario, por eso está en rojo. Pero la colonia 4 me dio 112% más miel que el promedio del apiario. La número 7 me dio 91% más miel que el promedio del apiario. Ahora, no hay que complicarse mucho. Todos estos cálculos se pueden programar en una hoja de Excel o de otro tipo de hoja de cálculo de computadora, ¿no? Se los puse simplemente como ejemplo, no van a estar con la calculadora, no, a veces es más complicado. Ok, una vez que ya hicimos este ejercicio, enlistamos las colonias y seleccionamos las 100 con el porcentaje de diferencial de producción más alto en relación al promedio de su apiario. Y entonces ya podemos comparar colonias entre distintos apiarios que estuvieron sometidas a distintos medios ambientes. Y esas que seleccionamos son 100, vamos a eliminar 90 de ellas, en este caso una presión de selección muy alta. 9 de cada 10 colonias eran eliminadas. ¿Por qué? Porque queríamos mansedumbre en esas abejas. Los apicultores se enfrentaban a problemas muy serios de demandas, porque con la abeja africanizada mataban vacas, burros, gallinas, y dicen, pues no podemos seguir, y porque tienen que pedir prestados los lugares donde ubicar sus apiarios, ¿no? Sus colmenares. Entonces era una característica importante. Entonces se hizo con pruebas de apreciación donde valorábamos la tendencia de las obreras a correr, volar, picar y perseguir. Y la forma de hacerlo es como imitar un procedimiento de rutina de revisión de una colonia. Solo usábamos 2 bocanadas de humo en la piquera y 2 en la cámara de cría y sacábamos panales, 2 panales a inspeccionarlos y verlos. Teníamos una persona viendo y decía, ok, corren mucho, les voy a dar un 5 porque corren mucho. O están tranquilitas, les voy a dar un 1. ¿Sí? Se les daba una evaluación del 1 al 5.
Y esa prueba la hicimos a ciegas para comprobar que el método funcionaba. Pusimos a 10 gentes a hacer la misma prueba en las mismas colmenas y luego comparar los resultados. Los números variaban, pero no el ranqueo de las colonias. Siempre ponían la más defensiva arriba, la más mansa abajo. Entonces es una técnica simple, pero funciona. Entonces, esa prueba de apreciación relativa del comportamiento de defensa, si era muy bajo, pues un 1, si era muy alto, un 5. Evidentemente, lo que queremos en números bajos para que la abeja no sea tan agresiva. Terminada la evaluación, en este caso se ahumaba y se cerraba la colonia y 2 personas caminaban 25 pasos alejados de la colmena y luego se ponían de frente uno al otro y se contaban cuántas abejas les andaban volando. ¿Por qué? Porque en el caso de la abeja africanizada es una abeja que persigue mucho, persigue, y entonces es una característica importante a disminuir. Bueno, terminada esa evaluación, se ahumó una vez más, terminada la evaluación, se enlistan las 10 colonias con los valores más bajos, porque son las menos defensivas, y se establecen, y de esas 10 colonias se traslarva para crear reinas. Muchos creadores dicen, no, esta es mi mejor reina y traslarvan todo de una sola reina. Ese es un riesgo, porque puede caer en consanguinidad. Tiene que tener un número no menos de 5 madres para no caer en consanguinidad en los siguientes 20 años con apareación abierta. Si usted está traslarvando solo de una o de 2 madres, va a caer en consanguinidad y eso no es positivo para la crianza selectiva. Y tiene que tener muchos zánganos, decíamos, y va a saturar zánganos. Teníamos en este caso la técnica de saturación de zánganos, donde teníamos colmenas con 2 panales de zánganos cada uno, que tenían reinas seleccionadas, y en el criadero se ponían, y a distancias de 5 y 10 kilómetros, la foto de abajo, señor con camisa roja, es el doctor Rob Page, que estaba inspeccionando ahí, ayudándonos a coordinar los trabajos. Esas colmenas se alimentaban con bastante jarabe y polen, y en una colmena de zángano se usaba por cada 40 a 50 espacios de fecundación. Aquí ven cómo alimentábamos con una pasta de polen en la foto de abajo y jarabe arriba para producir muchos zánganos. Se requiere mucha proteína, por eso lo del polen. Y cada año se hacía el cambio anual de reinas, evaluación de colonias, selección de madres, y ese programa continuó por aproximadamente 10 años. Estos son los pasos más o menos que hay que seguir en orden para hacer crianza selectiva. Primero, determinar los objetivos. ¿Qué quiero? Ok, me interesa producción de miel, baja defensividad. O me interesa producción de miel, resistencia a varroa. O me interesa raza, aspectos de raza. Ya que determiné mis objetivos, escojo cómo voy a evaluar esas características que tengo en mi programa. Paso 3, escojo con qué abejas inicio, las que tengo u otras. Y luego ya evalúo para seleccionar. Y luego ya controlo los apareamientos con algún método, aislamiento geográfico, inseminación instrumental o saturación de zánganos. Y luego ya reproduzco y disemino el germoplasma. Como les dije, este es un curso que doy en 2 días. Estamos ya terminándolo en menos de 1 hora. Todos esos conceptos más ampliados están en un pequeño libro que escribí, que se llama Genética y Crianza Selectiva para el Mejoramiento de la Abeja Melífera. Traigo simplemente 2 ejemplares que podría proveérselos a criadores de reinas, pero aquí en España lo pueden conseguir con Pepe Orantes de Laboratorios Granada. Pepe Orantes de Laboratorios Granada. Él puede conseguirles el libro si a alguien le interesa. Una foto de la entrada a mi laboratorio con algunos estudiantes medio exóticos. Estamos ahí, está
alumnos todos ellos, excepto el señor de camiseta azul, que es mi técnico, el señor Paul Kelly. Y muchas gracias.